Y si te dijera que tu vida no se está rompiendo, que se está reorganizando, que esas noches en las que no logras dormir, esas ganas repentinas de cambiarlo todo, esa sensación de que ya no encajas en tu propia rutina, no son señales de que algo va mal contigo, sino de que algo extraordinario está a punto de nacer. Carl Jung dedicó toda su vida a estudiar lo que ocurre en lo más profundo de la mente humana, y descubrió algo que muy pocas personas se atreven a explicar con claridad. Antes de que tu vida cambie de verdad, antes de que llegue esa transformación que llevas tiempo esperando sin saberlo, tu propia psique empieza a enviarte avisos. No llegan como un relámpago, llegan como susurros, y si sabes reconocerlos, puedes empezar a caminar hacia esa nueva versión de ti misma con confianza en lugar de con miedo. En este video voy a compartir contigo 5 señales que, según la visión de Carl Jung, indican que estás atravesando uno de los procesos más importantes de tu vida adulta. Son señales que probablemente ya has sentido, pero que hasta ahora no sabías cómo nombrar. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Mientras escuchas, deja que tu mente repase, sin juzgar, los últimos meses de tu vida. Las noches en las que no has podido dormir bien, las conversaciones que se han repetido, las personas que han ido apareciendo o desapareciendo. Guarda eso, porque cada una de las 5 señales que voy a contarte va a encajar, como una pieza, con algo que ya estás viviendo. Quédate hasta el final, porque la 5ª señal es la que conecta con todas las demás, y cuando la entiendas, vas a mirar hacia atrás y vas a darte cuenta de que tu alma llevaba tiempo intentando decirte algo. La primera señal es una sensación de extrañeza dentro de tu propia vida. Te levantas por la mañana, haces lo de siempre: el café, la casa, el trabajo, la familia, y sin embargo algo se siente distinto. No sabrías explicarlo si alguien te lo preguntara. No es tristeza exactamente, no es ansiedad. Es una especie de desajuste sutil, como si llevaras puesta una ropa que antes te quedaba perfecta y ahora, sin que haya cambiado nada visible, te aprieta en sitios que antes ni notabas. Es como si tu vida, tal como está, ya no terminara de caberte. Como si hubieras crecido por dentro, mientras todo a tu alrededor siguiera exactamente igual. Jung llamaba a esto el despertar de lo no vivido. Decía que en la segunda mitad de la vida, después de haber cumplido con los roles que el mundo esperaba de nosotras, hija, esposa, madre, cuidadora, trabajadora, empieza a moverse algo dentro de la psique que había permanecido dormido durante décadas. No es que tu vida esté mal, es que una parte de ti, una parte auténtica que pusiste en pausa para cumplir con todo lo demás, está empezando a despertar y pide ser escuchada. Muchas mujeres ignoran esta sensación porque les da miedo, porque cuestionar la vida que han construido con tanto esfuerzo parece casi una traición a todo lo que han sacrificado para sostenerla. Se dicen a sí mismas que deberían sentirse agradecidas, que no tienen motivos para sentirse así, que es absurdo desear algo distinto cuando, en apariencia, ya lo tienen todo. Pero esa extrañeza no aparece para destruir lo que tienes. Aparece para recordarte que sigues viva, que sigues teniendo deseos propios, que todavía hay partes de ti por descubrir, incluso después de tantos años cuidando, sosteniendo, organizando la vida de los demás. Esa sensación suele intensificarse en momentos de silencio, cuando la casa se queda vacía un rato, cuando terminas una tarea y en lugar de sentir alivio, sientes un vacío extraño que no sabes nombrar. Si llevas tiempo sintiendo que algo no encaja, aunque por fuera todo parezca estar en orden, esa es tu primera señal. No estás confundida, te estás despertando. La segunda señal tiene que ver con algo que parece imposible de explicar con lógica. Empiezas a notar coincidencias. Piensas en una persona y esa persona te escribe el mismo día. Te haces una pregunta importante sobre tu vida y sin buscarlo, encuentras la respuesta en una conversación, en un libro,
en algo que escuchas por casualidad mientras haces otra cosa. Al principio te ríes, piensas que es curioso, una anécdota para contar, pero cuando esto se repite una y otra vez, con una frecuencia que ya no puedes atribuir solo al azar, empiezas a preguntarte si hay algo más detrás. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Lo definía como la aparición simultánea de un acontecimiento externo y un estado interno, sin que exista entre ellos una relación de causa y efecto, pero con un significado profundo para quien lo vive. No es magia. Es, según Jung, una señal de que tu mundo interior y el mundo exterior están empezando a alinearse, de que estás prestando atención a algo verdadero dentro de ti, y la vida responde a esa atención con pequeñas confirmaciones. Te voy a contar la historia de Rosa. Rosa tiene 55 años. Llevaba meses pensando, en silencio, en retomar la pintura, algo que había dejado completamente abandonado desde joven, cuando decidió que no era algo serio, que no daba dinero, que había que dedicarse a cosas más prácticas. No se lo contaba a nadie porque le parecía un capricho fuera de lugar a su edad, algo que sus hijos quizás verían con una sonrisa condescendiente. Una tarde, sin razón aparente, una antigua compañera de instituto a la que no veía, hacía 20 años la contactó por redes sociales para invitarla a una exposición de arte. Rosa se quedó mirando el mensaje varios minutos, sin saber muy bien por qué le había impactado tanto. Días después, su hija le regaló, sin saber absolutamente nada de sus pensamientos íntimos, un set de pinturas que había visto de oferta y que le pareció bonito sin más. Rosa empezó a sentir que el mundo le estaba hablando, que algo insistía en aparecer una y otra vez en su camino. Y entonces ocurrió algo inesperado. Se atrevió a comprar un lienzo, sola, sin decírselo a nadie, casi a escondidas, como si todavía sintiera vergüenza de desear algo solo para ella. Esa misma noche pintó durante 3 horas sin darse cuenta del tiempo que pasaba, algo que no le ocurría desde hacía más de 30 años. Cuando terminó, se quedó mirando el cuadro, imperfecto, torpe, pero profundamente suyo, y sintió algo que no sabía cómo llamar. Alegría, quizás, o reconocimiento. Eso es exactamente lo que Jung describía. Cuando empiezas a prestar atención a tu mundo interior, el mundo exterior comienza a devolverte señales que confirman ese camino. Si en los últimos tiempos has vivido coincidencias que te resultan demasiado precisas para ser casualidad, esa es tu segunda señal. Presta atención. No las dejes pasar como anécdotas curiosas que comentas y olvidas. Anótalas. Conecta los puntos. Son migas de pan que te están mostrando un camino que tu mente racional todavía no se atreve a nombrar del todo. La tercera señal es, para muchas mujeres, la más dolorosa de aceptar y al mismo tiempo una de las más liberadoras. Personas, vínculos y situaciones que durante años formaron parte central de tu vida empiezan a alejarse de forma natural. No hay grandes peleas, ni rupturas dramáticas, ni un momento concreto que puedas señalar como el inicio del distanciamiento. Simplemente, sin que sepas muy bien por qué, ciertas amistades se enfrían, ciertas rutinas dejan de tener sentido, ciertos espacios, donde antes te sentías cómoda, ahora te resultan ajenos, casi extraños, como si ya no fueran tuyos. Jung hablaba de la necesidad de muerte simbólica como parte de toda transformación profunda. Decía que para que algo nuevo pueda nacer en nuestra vida, lo viejo, lo que ya cumplió su función, debe retirarse. No es un castigo, es una limpieza necesaria. Y muchas veces ese proceso ocurre sin que tú lo decidas conscientemente, como si la propia vida estuviera reorganizando sus piezas para hacerte espacio, incluso antes de que tú misma sepas para qué. Te voy a contar la historia de Ángeles. Ángeles tiene 61 años. Durante más de 15 años formó parte de un grupo de amigas con el que quedaba religiosamente cada semana, los jueves por la tarde, sin falta, fuera invierno o verano. Poco a poco, sin entender muy bien por qué, dejó de sentir ganas de asistir. Las conversaciones, que antes le resultaban entretenidas, ahora le parecían vacías,
repetitivas, centradas siempre en quejarse de lo mismo, en hablar de los demás, en comentarios que ya no le interesaban en absoluto. Empezó a poner excusas, primero ocasionales, después casi sistemáticas. Se sintió culpable durante meses, pensando que algo andaba mal en ella por alejarse de personas que conocía de toda la vida, personas que la habían acompañado en momentos importantes. Pero un día, hablando con su hermana, escuchó algo que la marcó profundamente. Su hermana le dijo: «Quizás no te estás alejando de ellas, quizás te estás acercando a ti». Ángeles se quedó en silencio un buen rato después de escuchar esa frase, y entendió entonces que no estaba traicionando a nadie, simplemente estaba cambiando de frecuencia, y algunas relaciones, sencillamente, ya no vibraban en su misma sintonía. No tuvo que romper nada de forma dramática. Solo dejó de forzar lo que ya no fluía, y con el tiempo, casi sin darse cuenta, esas amistades se fueron espaciando de manera natural, sin rencores. Si en los últimos meses has sentido que ciertas personas o ciertos espacios se han ido alejando de tu vida sin un motivo claro, esa es tu tercera señal. No fuerces nada. No te aferres por miedo a la soledad. Confía en que lo que se va porque ya cumplió su propósito, y que el espacio que deja libre está reservado para algo más alineado con quien te estás convirtiendo. La cuarta señal es una necesidad profunda, casi urgente, de estar a solas. No se trata de tristeza, ni de aislamiento por dolor. Es algo distinto. Es el deseo de apagar el ruido de fuera para poder escuchar, por fin, lo que pasa dentro. Empiezas a tener menos paciencia para conversaciones superficiales, para compromisos sociales que antes aceptabas por costumbre, casi por inercia. Necesitas silencio. Necesitas espacio. Necesitas, simplemente, estar contigo misma, sin tener que dar explicaciones a nadie por ello. Jung llamaba a este proceso individuación. Es el camino mediante el cual una persona deja de definirse por los roles que ha cumplido para los demás y empieza a descubrir quién es en realidad, en su forma más auténtica. Y según Jung, ese proceso exige, casi siempre, un periodo de retiro interior, un tiempo en el que la mente y el alma necesitan estar a solas para poder reorganizarse, sin las interferencias del mundo exterior, sin las voces de los demás dictando cómo deberías sentirte o qué deberías hacer. Te voy a contar la historia de Lourdes. Lourdes tiene 47 años. Durante toda su vida adulta, había sido la persona disponible, la que siempre tenía tiempo para todos, la que organizaba las reuniones familiares, la que respondía cualquier llamada a cualquier hora, incluso en mitad de la noche si algún hijo o algún hermano la necesitaba. Un día, sin planearlo, sin que mediara ninguna crisis concreta, empezó a decir que no a algunos planes. Primero con culpa, justificándose más de lo necesario. Después, con más naturalidad, casi sorprendiéndose a sí misma de lo bien que se sentía al hacerlo. Empezó a reservarse las tardes de los domingos solo para ella, sin explicaciones, sin justificaciones largas, solo un «ese día no puedo», dicho con calma. Su familia, al principio, no entendía qué le pasaba. Hubo comentarios, alguna broma incómoda, incluso cierta tensión. Pero en ese silencio, en esas horas a solas, Lourdes empezó a escribir un diario por primera vez en su vida y descubrió cosas sobre sí misma que llevaba años sin mirar. Recordó proyectos a medias, deseos olvidados, una versión de sí misma anterior a convertirse en el centro de cuidado de toda su familia. Si sientes esa necesidad de soledad, no la combatas, no la llenes de culpa. No estás alejándote del mundo. Te estás encontrando contigo misma. Esa es tu cuarta señal, y honrarla es uno de los actos de amor propio más profundos que puedes ofrecerte en esta etapa de tu vida. Y llegamos a la quinta señal, la que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora, y la que Jung consideraba la más reveladora de todas. Tus sueños cambian, se vuelven más vívidos, más intensos,
más cargados de símbolos. Te despiertas con la sensación de haber vivido algo real durante la noche, con detalles tan precisos que parecen recuerdos más que sueños. A veces se repiten, con pequeñas variaciones, como si algo dentro de ti insistiera en mostrarte lo mismo desde distintos ángulos hasta que por fin lo comprendas. Jung dedicó gran parte de su obra al estudio de los sueños, porque los consideraba la puerta de entrada más directa al inconsciente. Para él, soñar no era simplemente procesar el día, era acceder a las capas más profundas de la psique, donde habitan verdades que la mente despierta, ocupada en sostener la vida cotidiana, no tiene tiempo de escuchar. Cuando una transformación importante se está gestando, decía Jung, el inconsciente trabaja intensamente durante la noche, organizando, advirtiendo, mostrando símbolos que la razón todavía no sabe descifrar. Te voy a contar la historia de Mercedes. Mercedes tiene 59 años. Durante meses tuvo el mismo sueño, con variaciones. Se veía caminando por la casa de su infancia, una casa que ya no existe en la realidad, buscando una puerta que sabía que existía, pero que nunca encontraba, por más habitaciones que recorriera. Cada noche el sueño cambiaba ligeramente. A veces la casa tenía más pasillos, a veces escuchaba voces familiares al otro lado de las paredes, pero la sensación de búsqueda permanecía idéntica. Mercedes empezó a anotar esos sueños en un cuaderno junto a la cama, casi sin saber por qué, solo porque algo en ella le pedía hacerlo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, en el sueño, finalmente encontró la puerta, la abrió y al otro lado había luz, una luz cálida, casi tangible. Se despertó llorando, sin tristeza, sino con una certeza extraña, la certeza de que algo en su vida estaba a punto de abrirse después de mucho tiempo buscando, después de mucho tiempo sintiéndose perdida en pasillos que no llevaban a ningún sitio. Si en los últimos tiempos tus sueños se han vuelto más intensos, más simbólicos, si hay imágenes que se repiten o que te dejan una sensación que dura todo el día, esa es tu quinta señal. Empieza a notarlos. No intentes entenderlo todo de inmediato, solo registra. Con el tiempo, los patrones empezarán a hablarte con una claridad que te sorprenderá, mostrándote un lenguaje propio que solo tu inconsciente conoce. Y aquí está lo que une las 5 señales, lo que Jung explicaba como el corazón de toda transformación verdadera. Esa inquietud que sientes, esas coincidencias que ya no puedes ignorar, esas personas que se alejan, esa necesidad de soledad y esos sueños que insisten en mostrarte algo, no son señales separadas, son distintas voces de una misma verdad. Tu psique, tu sí misma más profunda, está reorganizándose para dar paso a una versión más auténtica de ti, una versión que ya no necesita explicarse ni pedir permiso para existir. Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres, y ese proceso no tiene fecha de caducidad. No llega tarde a los 45, ni a los 55, ni a los 65. Llega exactamente cuando estás preparada para escucharlo. Y muchas veces esa preparación ocurre precisamente en esta etapa de la vida, cuando ya has cumplido con lo que el mundo esperaba de ti, y por fin tienes el espacio interior para preguntarte quién eres tú, más allá de todos los papeles que has representado durante tantos años. Es importante que entiendas algo. Estas 5 señales no llegan todas a la vez ni de la misma forma en cada persona. Puede que en tu caso predomine una con más fuerza que las demás, y eso también es válido. No necesitas sentirlas todas para saber que estás atravesando este proceso. A veces basta con una sola, sostenida en el tiempo, para confirmar que algo profundo se está moviendo dentro de ti. Si reconociste alguna de estas 5 señales en tu vida, quiero que sepas algo importante. No estás perdida, no estás rota, no te estás volviendo loca. Estás exactamente donde tu alma necesita que estés, en el umbral de una transformación que llevas tiempo esperando, aunque hasta ahora no supieras ponerle nombre. Si este video ha resonado contigo, escribe en los comentarios cuál de las 5 señales sientes más presente en tu vida ahora mismo.
Y si quieres seguir descubriendo, semana tras semana, todo lo que tu propia psique lleva tiempo intentando mostrarte, suscríbete al canal El Efecto Jung. Recuerda siempre, antes de entregarte algo grande, la vida primero te prepara en silencio. Las señales ya están ahí. Ahora te toca a ti escucharlas.